El aislamiento social no nos detiene para seguir creando. La magia sigue intacta y con más fuerza que nunca. Estamos mutando hacia una nueva era y ya nada podrá detenerla. Usina Radio. La evolución online. Seguinos e informate en nuestro portal digital www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14 en Facebook como Usina Radio_ o en nuestro canal de YouTube. Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Todo eso que nos queda Magazine. Un programa dedicado a los temas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Enfocado fundamentalmente desde la óptica de las políticas públicas. Con un segmento dedicado especialmente a la integración e inclusión desde todas sus aristas. En Sembrando Inclusión y el segmento deportivo con las últimas novedades. Especialistas y profesionales, entrevistas, opinión y muy buena música como compañía. Lunes y martes de 19 a 20 horas. Por Usina Radio, con Mari Carmen, Huelga Otero, Sandra Fariña, Luciano Machuca, Federico Villanueva, Javier Touzón y Damián Gianoli. Solo en Usina Radio. Escuchalos, todo eso que nos queda Magazine. En www.usinaradio.com.ar. Muy buenas tardes a todos, 19 horas 6 minutos 23 grados en la ciudad de Buenos Aires y volvemos al día lunes en todo eso que nos queda, hoy con la particular presencia que se incorpora por un inconveniente de tipo personal, o mejor dicho, por un compromiso de tipo laboral que tiene Federico Villanueva, el doctor Luciano Gabriel Machuca, y como siempre nos está acompañando para hablarnos en su segmento Sembrando Inclusión, la doctora especialista en temas de inclusión, Sandra Soledad Fariña. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, San? Hola, ¿cómo estás, Damián? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, ¿cómo estás, Luciano? Hola, buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Damián. Un lunes por acá. Te iba a saludar después a vos, Luciano, porque por primero las damas, ¿viste? Sí, totalmente, pero bueno, ya me incluyó Sandra, así que bueno, gracias por invitarme a participar el día de hoy. Estoy como invitado el día lunes, no ocupando un rol que es el rol del coequiper de ustedes de los días lunes, de Federico. Así que, bueno, Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Así Igual que, sos bueno, un compañero de lujo, así que feliz de que estés acá. Y un beso para Fede, ¿no? Espero que sí, espero que a esperamos el Fede le próximo vaya lunes. bien en su presentación laboral. Bueno, como vieron, arrancamos con todos, ¿no? Y este programa se los vamos a dedicar especialmente a aquellas personas que tienen ese don de iluminar en la oscuridad. Vieron que hacía referencia a que tiene un poco de con mínimos conocimientos de inglés. El tema con el que arrancamos habla precisamente de esas personas que tienen ese don, ese aura especial, que Ángel. cuanto más oscuridad hay, o parece que el mundo está oscuro, ellas más brillan. Y hay mucha gente que en este momento se siente sola y se siente en oscuridad, pero sin darse cuenta quizás brilla. No sé si a ustedes les habrá pasado en algún momento de encontrarse con ese tipo de personas, Luciano y Sandra. Qué suerte. Yo la verdad que no encuentro muchas. Pero las hay, ¿verdad? Sí, que las hay. Son como las brujas, ¿viste? Que dicen que las brujas no saben si existen o no, pero que las hay. Y yo Sí, creo eso que sí. sí, que están esas personas que iluminan en la oscuridad, que hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen ese don de iluminar en la oscuridad. Y bueno, cuánto bien que le haría que ilumine a los dirigentes políticos del mundo, ¿no? A los dirigentes políticos del mundo en este momento en que parece que estaría reinando la oscuridad, ¿no? En donde se pelean por las vacunas. Hoy vamos a abordar un tema que inicialmente estaba planificado que lo aborde Federico, pero bueno, el tema lo voy a desarrollar yo y mi tema lo va a desarrollar Luciano. Por suerte acá tenemos profesionales que podemos tratar varios temas a la vez.
Así que nos damos ese lujito de tenerlo Luciano hablando de políticas públicas, que es su especialidad. Y bueno, y yo también voy a abordar desde las políticas públicas el tema de la diplomacia de las vacunas. Así que, como les decía recién, hay una inminente reunión de gabinete urgente, porque como ustedes saben, hay algunas cepas que están ingresando al país que parecen que ser mucho más peligrosas o más letales o más contagiosas. Todavía no se sabe en definitiva cuál es la consecuencia que va a traer. Están pensando en si se cierran las fronteras, si no se cierran las fronteras, qué va a pasar en Semana Santa. ¿Será Semana Santa el último momento en que los ciudadanos podamos gozar de las libertades que hasta hoy estamos gozando y volvamos a esa cuarentena estricta? Son muchas las preguntas que están pasando por la cabeza de la sociedad, y es como que no hay una política pública común entre todos los países. No sé si estarán hablando entre los distintos presidentes de la región, al menos. No sé cuál es tu pensamiento al respecto, Luciano, para hacer un pequeño bloque cortito y después vamos abordando cada uno su tema. Me gustaría agregar a lo que vos dijiste con Sandra recién acerca de los iluminadores, que hay un dicho que dice que no maten a las luciérnagas, porque la función de las luciérnagas precisamente es la de iluminar a otros donde se posan, y esa es la función que nosotros tenemos que intentar rescatar. Respecto al tema yendo ya a lo que es la política pública a nivel mundial, es lógico que las políticas públicas se bajan de Naciones Unidas, donde firman todas las naciones, como siempre decimos, por consenso. Las políticas públicas son por consenso, y a partir de ahí los países firmantes intentan de alguna manera el cambio social positivo. Es verdad, como vos dijiste recién, de que estamos ante un fenómeno mundial sin precedentes, al menos desde la globalización, porque sí ya ha habido pandemias que ha asolado el mundo, no en tiempos recientes, pero este fenómeno es un fenómeno que toca a toda la humanidad en esta globalización. Y como vos dijiste también, por supuesto que no todos, desde un principio, no todos los países, especialmente el país más poderoso, este, este, no reconoció a la organización, a las Naciones Unidas, y a la Organización Mundial de la Salud, en particular, su actuación, y se retiró, e intentó que otros se retiren de la Organización Mundial de la Salud, y de hecho le quitó los aportes que hacía. Esto, lógicamente, impacta a nivel mundial, por ejemplo, con el tema del COVAX, la vacuna por el COVAX, porque desde ahí es donde sale el presupuesto para que puedan comprarse las vacunas y tramitarse para los países menos poderosos. Ahí está justamente Luciano. No quiero que me pises, Luciano, porque yo lo voy a abordar desde las políticas públicas, precisamente desde el COVAX, desde la Organización Mundial de Salud. Porque viste que hay una disputa entre India y China sobre quién es el que más vacunas produce, el que más vacunas dona. Bueno, yo eso lo voy a dejar de lado, porque en nuestro programa hablamos siempre de políticas públicas. Entonces vamos a hablar en función de lo que vos estás planteando, del COVAX. Estos ni siquiera nos pusimos de acuerdo en hablar de esto. Así que me parece que siempre pensamos en el mismo sentido con vos, Luciano. Se nota que trabajamos juntos en el plan, ¿eh? Sí. Hicimos una introducción para que la audiencia, tenga una idea. Siempre hacemos una introducción desde lo macro a lo micro, y entonces ni sabíamos lo que íbamos a tocar en forma específica, pero bien. Cuando vamos desde lo general a lo particular, suceden estas cosas, y bueno, hablamos de la misma situación específicamente. Así que, bueno, celebro que te haya servido como una especie de introducción. Sí, pero como toda introducción, viste que para cambiar uno tiene que tener coraje, ¿o no es así?
porque Exactamente. dicen que las crisis traen cambios y los cambios, para llevar adelante los cambios, vos tenés que tener coraje. Y hay una chiquita que a mí me ha inspirado mucho a elegir la música de este programa, que no la voy a nombrar, pero todo el mundo sabe quién es la chiquita que me inspira. Y vamos a poner un tema que se llama Courage to Change, de Sia. Y después vamos a arrancar con el tema Buenísimo. de la diplomacia en las vacunas. Bien. Todo eso que nos queda Magazine. Un programa dedicado a los temas que mejoran la calidad de vida de ciudadanos. Enfocado fundamentalmente desde la óptica de las políticas públicas. Con un segmento dedicado especialmente a la integración e inclusión desde todas sus aristas. En Sembrando Inclusión y el segmento deportivo con las últimas novedades. Especialistas y profesionales, entrevistas, opinión y muy buena música como compañía. Lunes, martes de 19 a 20 horas. Por Usina Radio, con Mari Carmen, Huelga Otero, Sandra Fariña, Luciano Machuca, Federico Villanueva, Javier Tousón y Damián Gianoli. Solo en Usina Radio. Escuchalos, todo eso que nos queda Magazine. En www.usinaradio.com.ar. Bueno, volvemos a este segundo bloque, 19 horas 21 minutos, 21 grados 8 décimas. Y como anticipamos en el primer bloque, vamos a hablar sobre el tema de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Todo el mundo sabe que los acuerdos bilaterales, las prohibiciones de exportación, el nacionalismo en algunos casos, la diplomacia de las vacunas, están provocando distorsiones en el mercado. Obviamente esto genera grandes desigualdades en la oferta y en la demanda, ¿no? Según asegura la agencia de la ONU que vela por la salud mundial. El mecanismo para el reparto equitativo de las vacunas ha llegado ya a 32 millones de dosis a 61 países. Sin embargo, se necesitan obviamente muchos más. Se necesita acelerar la lucha contra la pandemia. Por ello, le están pidiendo a los países ricos que donen tantas vacunas como pueden. A principios de este año, en el 2021, el director general de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países para que trabajasen juntos en garantizar que la vacunación empezara en todas las naciones y rincones del planeta dentro de los primeros 100 días del año. Este viernes, el viernes pasado, durante una rueda de prensa que se da bisemanalmente sobre el estado de la pandemia en el mundo, el doctor Tedros Adhanom confirmó que 177 países han iniciado la vacunación. Resaltó en un solo mes el mecanismo COVAX, al que hacía mención hace un rato el doctor Luciano Machuca. ¿Qué es? Es la agencia de la ONU que ha distribuido más de 32 millones de vacunas a 61 países, tal cual lo declaró. Sin embargo, aún quedan 15 días para que se cumplan esos primeros 100 días del año a que hacía mención, y 36 países todavía están esperando para comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud y las personas mayores. De ellos, 16 están programados para recibir sus primeras dosis de COVAX dentro de los próximos 15 días. Eso deja 20 países que están listos, pero están esperando las vacunas. Por ello, COVAX está listo para entregar las vacunas, pero no pueden entregar las vacunas que no tienen. Como se sabe, los acuerdos bilaterales, como dijimos recién, han provocado distorsiones en el mercado, han generado grandes desigualdades. El aumento de la demanda de vacunas ha provocado retraso en la obtención de decenas de millones de dosis con las que contaba COVAX. Lograr que todos los países comiencen antes de los 100 días es prácticamente un problema, pero que tiene solución. Se necesitan 10 millones de dosis de inmediato, como una medida provisional urgente para que estos 20 países puedan comenzar a vacunar a sus trabajadores mínimamente de la salud, los que están en la trinchera, y a las personas mayores en las próximas 2 semanas. 10 millones de dosis no es mucho, tampoco es suficiente, pero es un comienzo.
como indicó el responsable de la Organización Mundial de Salud. Pero el problema es que se van a necesitar cientos de millones de dosis más en los próximos meses. A los países con dosis de vacunas que están en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de Salud, que tienen que donar tantas dosis como puedan para ayudar a la Organización Mundial de Salud a alcanzar ese objetivo. El líder de la agencia de la ONU también se dirigió a los fabricantes de vacuna para que ayuden a garantizar que los países pueden donar rápidamente esas dosis. Hay muchos países que pueden permitirse donar dosis sin alterar sus propios planes y programas de vacunación, aquellos que han planificado. Los países que invirtieron en COVAX de buena fe se han quedado frustrados debido a los acuerdos bilaterales que ha dejado a COVAX al margen. La OMC y sus socios continúan trabajando las 24 horas del día para encontrar las formas de aumentar la producción y asegurar las dosis. Hay muchas vacunas más en diferentes etapas en el proceso de vacunación para la lista de uso de emergencia de la OMC. Lo expresó el director Tedros. Pero lamentablemente, francamente, él admitió que estamos en una guerra y que los líderes políticos tienen razón de que estamos como si fuera en una guerra. Pero es una guerra contra el virus, no una guerra entre nosotros. Es una guerra contra el virus, en donde los países deben asociarse, deben tener políticas públicas similares, en donde deben llevar adelante políticas de cierre y de apertura para que se pueda convivir en ese círculo virtuoso que se tiene que dar de cuidar la salud del ciudadano, pero a su vez cuidar la salud económica de los países. Porque por ahí pasa el tema. No sé qué va a pasar en la Argentina y en el mundo. Esto realmente por momentos da la sensación de que se está desmadrando. Ahora viene un fin de semana largo para la Argentina. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Se van a tomar los recaudos? Todos los que salgan a las playas a aprovechar el buen tiempo, si se da el buen tiempo, después cuando vuelvan, ¿se van a testear? ¿Se van a quedar los días que tienen que quedarse adentro de sus casas haciendo la cuarentena para cuidar al resto de la sociedad? ¿Va a pasar eso? No creo. Uno no quiere ser mala onda, como dicen los chicos, pero me parece que tenemos que apelar a la responsabilidad social fundamentalmente, porque lamentablemente lo que en un principio pareció muy bueno, porque los dirigentes parecía que se ponían de acuerdo una vez en la historia para defendernos a los ciudadanos, y uno vio aquella famosa foto en donde estaba el presidente Fernández, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y veía que tenían la intención de trabajar por el bien común de los ciudadanos. Pero hoy parece que esa foto se fue desdibujando con el tiempo, ¿no, Luciano? Yo, a Damián, me gustaría pasarle que exprese la opinión Sandra también respecto a esto, y después yo voy a hacer un comentario luego de ella. Es interesante la imagen que me traes, porque hace justamente un año, ¿no? Era otra. Estaban, bueno, en este caso los tres, tanto Kicillof como Larreta y como el presidente Fernández, supuestamente los tres unidos para trabajar en enfrentar este virus que está haciendo estragos. La verdad que si bien hoy por hoy el panorama es diferente, porque ya contamos con la vacuna o con algunas dosis de las vacunas, pero sin embargo, a pesar de ya empezar como a ver esa luz que quizás estabas contando de estas personas que traen luz, desapareció esa unión.
Y es cuando, es como que, bueno, a ver, ahora que tenemos un camino o sabemos a dónde nos dirigimos y ya podemos empezar todos a pensar en la distribución y en una solución práctica posible, real, todo se desmorona. Eso es lo que me llama mucho la atención. No sé qué decís, Luciano, ¿qué pensás? Sí, escuchándote, escuchándolos, lo que me queda por decir es, por ejemplo, desde el punto de vista de la perspectiva psicosocial, y ustedes hablaban precisamente de la responsabilidad como un elemento fundamental y fundante, si se quiere, de la sociedad hoy, o refundante, a raíz de este fenómeno, se me ocurre trabajar el tema primero por la falta de dosis para los países menos poderosos, subdesarrollados, porque hay evidencia cierta, casuística, de que los países más poderosos de Europa tienen hasta 5 vacunas, se enajenaron hasta 5 vacunas por habitante, 5 dosis. Y a partir de ahí, por ejemplo, en este fin de semana, se comentaba que Estados Unidos estaba vacunando a 5 millones de personas por día. Esto lleva a que los países que no cuentan con esa capacidad y que no han tenido esa capacidad de acopio de vacunas, de dosis, entre ellos nuestro país, por ejemplo, tenga que salir con esquemas de emergencia, y esquemas de emergencia que no adhieren para nada a lo que se pensaba anteriormente. Por ejemplo, la vacuna Sputnik 5, que le dicen Sputnik V, la Sputnik 5, que tiene 2 componentes, uno con tapa azul y otro con tapa roja, que son componentes complementarios, y entonces los países menos poderosos y que no tienen dosis, como nosotros, están pensando en colocar una sola dosis. Y es lógico y consecuente que no van a tener la misma, que no va a tener la misma seguridad ni la misma eficacia con un solo componente, puesto que, por ejemplo, el componente de tapa azul, que es el RAD26S, y que se coloca primero, y el componente de tapa roja, que es el RAD5S, por ejemplo, actúan complementariamente y no se puede colocar el segundo antes de colocarse el primero y viceversa. Es decir, eso al menos, no lo estoy diciendo yo, lo dicen documentos del Ministerio de Salud cuando se trajo la vacuna a Argentina. Entonces, este acopio indiscriminado de dosis de vacunas por parte de los países especialmente centrales, lo que hace es que nosotros entonces tengamos que actuar de esta manera, nuestras autoridades, y eso que hace, desde el punto de vista de la resiliencia social, va a impactar de pleno en cuanto a nuestro comportamiento, porque la resiliencia social es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos. Es decir, va a haber toda una especie de movimiento refundante en nuestra sociedad para que nosotros tengamos que reconstituir, como si fuera el 2001 económicamente, reconstituirnos desde el punto de vista de la salud, reconstituir nuestros vínculos internos para salir airosos de esta situación, al menos, y no sabemos si también hasta fortalecido, que es lo que busca la resiliencia específicamente. Así que bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que vos describiste, esto es lo que ustedes describieron, este es el comportamiento social y del mundo
Este es el comportamiento que tienen los países centrales y los países más poderosos, China, India, Rusia, Estados Unidos y Europa, con el resto de los países, y acá se ve el aumento de la desigualdad en todas las latitudes, en todos los sentidos de política pública, porque la salud trasvasa 8 objetivos centrales de los objetivos del milenio. La verdad que mañana me parece, Luciano, que vamos a seguir con este tema porque es muy importante y a mí me gustaría que lo miremos desde el otro lado, ¿no? De la competencia que existe entre India y China en el posicionamiento que tiene que ver en materia farmacéutica fundamentalmente, ¿no? Y las consecuencias geopolíticas, porque acá está metida la política, metió la cola, bueno, Luciano. Sin lugar a dudas, como nosotros decíamos el año pasado, esto es una continuidad. Sin lugar a dudas, aquí se me ocurren algunos elementos para hablar que nosotros ya habíamos percibido, y se está dando una especie de crisis en los organismos suprarregionales. Hay una crisis en la Organización Mundial de la Salud, hay una crisis en la Organización Mundial del Comercio, hay una crisis en el Gafi. Los organismos están en un proceso de crisis y luego de esto viene una transformación. Cuando Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud, precisamente hace evidente esa crisis allá por marzo del año 2020, marzo-abril, cuando Trump se retira, y esa crisis, ese retiro también obedecía a un posicionamiento geopolítico y a un reconocimiento de China. Recuerden ustedes, y a una pérdida, digamos, del liderazgo norteamericano, y ante la colonización de China, por parte de China del mundo, porque es harto evidente, si miramos el globo, una colonización en todos los sentidos, no solamente en el sentido farmacéutico, automotriz, exportador, hay un posicionamiento geopolítico, como bien dijiste, Damián, y muy acertado tu diagnóstico, y no solamente de China, sino también de India. India rompió algunos vínculos comerciales con China el año pasado, habida cuenta que China estaba colonizando parte de India. Se dio cuenta tarde, pero bueno, se dio cuenta y rompió algunos convenios con China, y eso le permitió reaccionar en el sistema farmacéutico para la vacuna de AstraZeneca. Y bueno, esto lo vio Trump, perdió el posicionamiento norteamericano en toda América Latina, y Brasil lo siguió también, porque esto hay que decir, a Estados Unidos, a tal punto que el año pasado, en el mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud conminó a que Brasil pagara los 300 millones de dólares, porque si no lo iba a dejar afuera de las decisiones en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acá hay todo lo que se dirime subterfugiamente es la colonización china del mundo. Sí, es así. Bueno, como siempre, Luciano, vamos a dejar esa puertita abierta para mañana para darle continuidad al tema. Yo ahora voy a poner un tema de corte, porque todos están esperando a Sandra, porque Sandra viene interviniendo en nuestros reportajes, viene aportando mucho desde la pregunta ante los distintos temas que obviamente ella no se corre, ella va para el frente y pregunta lo que tiene que preguntar a cada uno de nuestros invitados, pero es como que la gente está esperando que aparezca otra vez el segmento, Sembrando Inclusión. Quieren escucharla en Sembrando Inclusión, queremos escucharla hablar de autismo, queremos que la gente nos pide, ¿viste? Nos manda mensajes, y cuando habla otra vez Sandra de autismo. Por suerte hoy tenemos 3 programas en donde hablamos de inclusión, y cuando abordamos el tema de las vacunas creo que también estamos hablando de inclusión,
porque estamos hablando de inclusión ciudadana. Así que te invito a que vayamos a un pequeño corte musical y después escuchamos hasta las 8 a ver lo que tiene Sandra para contarnos del maravilloso mundo azul que ella bien conoce, ¿te parece? Desde ya, Bueno, vamos. vamos con un tema medio pum para arriba de David Guetta. Todo eso que nos queda Magazine. Un programa dedicado a los temas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Enfocado fundamentalmente desde la óptica de las políticas públicas. Con un segmento dedicado especialmente a la integración e inclusión desde todas sus aristas. En Sembrando Inclusión y el segmento deportivo con las últimas novedades. Especialistas y profesionales, entrevistas, opinión y muy buena música como compañía. Lunes y martes de 19 a 20 horas. Por Usina Radio, con Mari Carmen, Huelga Otero, Sandra Fariña, Luciano Machuca, Federico Villanueva, Javier Tousón y Damián Gianoli. Solo en Usina Radio. Escuchalos, todo eso que nos queda Magazine. En www.usinaradio.com.ar. Bueno, regresamos a este tercer bloque, 19 horas 43 minutos 21 grados 8 décimas. Va modificándose de a poquito la temperatura. Realmente es muy lindo escuchar la música esta. La verdad que yo descubrí un mundo gracias a esta chica que me asesora en la musicalización. Bien nos dijo la madre de que Sia era una compositora Sí. que para muchos artistas, ¿no? Y yo te digo la verdad, San, los voy ¿Estuviste descubriendo. averiguando? ¿Estás Los estoy descubriendo? descubriendo, ¿no te diste cuenta que todos los días pongo uno Sí, combinado David con algo? Guetta. Me encanta, yo te digo que logramos hacer salir del chamamé a Luciano que agita su cabeza con los temas de Sia. ¿O no? Ay, te ¿Te gusta o no presenté te una gusta la joyita. música, Luciano? Sí, está bárbaro. Sí, a mí me gusta todo tipo de música. Yo siempre, no hay que cerrarse a... De hecho, la cultura musical precisamente se trata de eso, pero sí, lo moderno también, pero por supuesto que me siento muy ligado a las cosas nuestras, Claro, a nuestra raigambre, el raíces. folclore, me hace sentir más el aroma de la tierra nuestra. Pero bueno, no hay que cerrarse. Como dijo bien Luciano, no hay que cerrarse. Y vamos al maravilloso Sia mundo. tiene luz. ¿Eh? Que Sia tiene luz. Ahora me hiciste pensar con respecto a tu pregunta, si conocías personas que a donde vayan llevan luz. Bueno, Sia es una persona así. Exactamente, con su música ella te transmite luz. Yo me di Tal cuenta cual. que con su música, cada vez que yo siento algo, viste que a veces en la vida las cosas no te salen bien o se te van presentando problemas impensados, ¿no? Que uno a veces se ordena la vida de una manera y lamentablemente el diablo pone la cola, como a veces dicen, y te es como que te va descompaginando un poco la vida, ¿no? Y vos necesitas de esa luz. Y yo sabes que cada vez que me siento mal, esta música me levanta el ánimo. Voy y Sí, escucho a mí un también. tema de esos y me levanta el ánimo. Así que Es mandarle un beso increíble el gigante poder que tiene y Sia. mandarle un beso gigante a la nana que me hizo descubrir esta música. Y Y bueno, como sabes que estamos ella justo hablando, desde que tiene un año más o menos. Me llama la te atención debe la saber voz. todos Así los que temas, ¿no? sí, Me sí, desde imagino. ya. Bueno, decirle que nos vaya recomendando. Bueno, vamos a, como dijo Luciano, la música incluye, y ahora vamos con nuestra especialista en inclusión, a ver qué nos trajo para el día de hoy. Bueno, Damián, no sé si saben, bueno, les cuento a los oyentes que esta semana es una semana muy importante para las personas y para los familiares y para todos los afectos, terapeutas de las personas con autismo. ¿Por qué? Porque se acerca el 2 de abril. Esta semana cae viernes, si no me equivoco, ¿no? Es viernes. Exacto. Y bueno, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Allá por el 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró por unanimidad al 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. ¿Cuál fue el objetivo? Como siempre analizamos en este segmento. El objetivo de las Naciones Unidas y de la Asamblea en general fue que todos podamos comprometernos con
los valores, tanto bueno, de igualdad, de equidad, de inclusión, como así también promover la participación de todas las personas con autismo en distintos ámbitos, y además también asegurarnos de que ellos dispongan de las herramientas necesarias para poder ejercer sus derechos y sus libertades. En nuestro país también contamos con una ley, que es la ley 27043. La verdad que para mi gusto es una ley muy, muy cortita, pero últimamente las leyes salen así, no sé por qué. Sí, leyes así como muy cortitas, y en realidad a esta ley le falta de todo, pero bueno, por lo menos Dani, es un inicio. una pregunta, discúlpame que te interrumpa. Sí, Pero después, viste que las leyes después son reglamentadas. En esas reglamentaciones se amplía un poco más hacia dónde apunta sí, la ley y vos ves que es más consistente en su reglamentación o ves que sí, no. se van ayornando y se crean normas, y se van actualizando las normas. Pero este no es el caso. Esta es una ley que se promulgó en el 2019, que es la 27043, que fue promulgada y que en realidad tuvo un apoyo muy grande de distintos sectores de la comunidad del autismo, mayormente, como siempre, de los sectores de padres, que cumplen una tarea fundamental, y desde distintos lugares del país han apoyado a esta ley, y después tenemos las distintas instituciones que también hacen un gran trabajo, y desde ya sumaron un montón para contar con esta ley. Esta ley lo que busca o lo que declara es como el interés interdisciplinario para las personas dentro del espectro autista, plantea la importancia de la coordinación de acciones necesarias para la inclusión en los diferentes niveles educativos, laborales y sociales, y básicamente lo que busca esta ley es poder brindar a las familias o a las personas dentro del espectro autista la posibilidad, como lo decía recientemente, de contar con un equipo interdisciplinario para desarrollar las distintas terapias que son realmente necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Sobre todo, bueno, apunta a los más chicos, ¿no? Para poder estimularlos y garantizarles de que reciban en su niñez de todas estas herramientas fundamentales que van a ser, como decía recién, las que van a marcar la calidad de vida de estas personas cuando lleguen a su edad adulta. ¿Qué es el autismo? Como siempre les pregunto a ustedes, ¿qué es el autismo? Dami y Luciano saben lo que es. Luciano. Sí, yo te quería consultar, sí, por eso te hice la seña recién a Damián. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de la ley? ¿Y cuáles son las responsabilidades primarias de esa Y es nacional. autoridad de aplicación? Es nacional. Que tiene que llevar a cabo, pero ¿cuál es el organismo que tiene que llevar adelante que la ley se cumpla? Mirá, en materia de autismo, primero no contamos con estadísticas, entonces se hace como bastante difícil poder desarrollar políticas públicas con respecto a qué es lo que se necesita y quiénes serían los responsables de cada área. Pero sí, lo que te puedo decir es que esta ley apunta a la salud, y yo creo que el Ministerio de Salud debería ser un foco hoy por hoy, no sé, como punta para poder desarrollar distintas campañas, sobre todo para el diagnóstico de los más chiquitos, ¿no? El autismo es una condición que afecta el neurodesarrollo, y básicamente las áreas que se ven con mayor dificultad son las áreas de comunicación, las áreas sociales
y también las cuestiones de información sensorial, de cómo ellos interpretan el mundo en sí. Estas tres... Yo te digo, San, que sí. lo que uno percibe y lo que uno escuchó en función de lo que vos venís contando, ¿no? En los sucesivos programas, desde aquel primer día en que te entrevistamos hasta que empezaste a formar parte de Usina, ¿no? Uno percibe que el espectro autista es como una afección, ¿no? Que está relacionada con el desarrollo, como hoy bien dijiste, del cerebro, que afecta a la manera en que las personas percibe y sociabiliza con el otro. No sé si está bien esa definición, si es adecuada o no es adecuada, pero es lo que primero el resumen que yo hago de todo lo que vos estuviste hablando durante todo este tiempo. ¿Es así? Sí, pero además tenés que tener en cuenta que lo que interfiere en lo social también está relacionado con la comunicación y con su integración sensorial. ¿Por qué? Porque aquellos que, bueno, quizás que se encuentran dentro del espectro, como son las personas con Asperger, que quizás tienen mayores habilidades en la comunicación verbal, mayores habilidades en lo social, pero quizás no entienden el doble sentido, quizás no entienden ciertas formas de hablar que tenemos nosotros, porque ellos interpretan de una manera más literal todo, y aquellos que cuentan con menos herramientas, que quizás no son verbales, o quizás están en un término quizás moderado, también les afecta la comunicación y también les afecta lo social y la interpretación que ellos reciben de los distintos estímulos. Entonces es como que están enlazados todas estas tres dificultades. Y bueno, lógicamente estas dificultades se comienzan a ver desde que son muy chiquitos. El 2 de abril siempre lo que se busca es concientizar y apuntar a los bebés, porque por lo general siempre somos los padres los que detectamos ciertas cosas que nos llaman la atención y a veces, bueno, consultamos a los médicos y nos dicen, bueno, tenés que esperar, y esto la verdad que no está bueno, porque como estábamos conversando hace un ratito, se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de una persona con autismo si se detecta a tiempo. No es lo mismo comenzar con una estimulación a los 5 años que comenzar con una estimulación cuando tienen 2. Y hoy por hoy los diagnósticos ya se están dando en bebés de 8 meses. Entonces es necesario, yo voy a contarles algunas cositas para tener en cuenta, para, bueno, si es que los padres están viendo que sucede esto con sus hijos, que es necesario que se acerquen, pueden acercarse a un neurólogo, a un psiquiatra, a un pediatra, que sepa sobre autismo, ¿sí? Lo primero es... Contame sí. tu experiencia. ¿Esto es fácilmente percibible o no es fácilmente percibible? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, te voy a contar, como me preguntas, de mi propia experiencia. Cuando empecé a ver estas cosas, yo no sabía lo que era. Yo sí las veía y quizás no quería aceptar tampoco lo que era. Prefería pensar que era otra cosa. Estaba por preguntar, ¿no? De que el tema de que no debe ser fácil para un padre, ¿no? Tomar la Para decisión de nada. consultar, porque bueno, todos los padres lo tomamos de manera distinta Tal cual. debe ser muy complejo el tema de No, tal asumir, cual. ¿no? Este tipo de cosas. No, yo creo que no estoy diciendo de mala manera y tampoco mi intención es No. ni criticar, No, pues pero hay uno a una veces prefiere esperar, y los médicos también te dicen, tenés que esperar, y bueno, y cuando van pasando los días, los meses, y estas cosas las ves como que se acentúan, decís, no, acá no hay que esperar, acá hay que empezar a trabajar en esto. Por ejemplo, cuando no mantienen el contacto visual, ¿sí? Cuando establecen muy poco contacto visual. Por ejemplo, las mamás cuando están dando el pecho, a mí me pasó con José, que José no hacía contacto visual. Después no miran a los objetos ni a distintos eventos que pueden estar sucediendo, tienen como una mirada quizás transversal, así como ida o perdida. Después tampoco tienen como expresiones
faciales acorde, su sonrisa quizás es a la nada, esto me pasaba con José. Después, cuando son un poquito más grandes, te das cuenta que no señalan con el dedo, no hacen point. Esto que un bebé quizás ya cercano al año ya comienza a hacerlo, esto en las personas con autismo se demora mucho más. Después no comparte intereses, son incapaces, bueno, de percibir o de sentir las expresiones faciales de un adulto. Además también parecen como que no demuestran empatía. Cuando ya son un poquito más grandes se empiezan a ver también las cuestiones sociales, de que no se acercan a otros nenes en una plaza, que no quieren jugar, que se aíslan, que están como solos. La verdad que cuando suceden estas cosas, los padres nos angustiamos un montón y quizás, bueno, el dolor es tan grande que no nos permite actuar de inmediato. Yo recuerdo cuando le iba a buscar a José a su jardín maternal, lo doloroso que era entrar a la salita y ver a todos los nenes jugando y ver a José en una ventana sola y dando vueltas. Por suerte, bueno, estuvimos atentos y ya desde esa edad ella comenzó a recibir estímulo, pero también, por suerte, le tocó una institución que cuando vio este comportamiento de una nena tan chiquita, me llamó y si bien no me dio un diagnóstico, me contó todas estas características que les acabo de decir, que no hacía José. Y vos tenés la particularidad, si vos no lo querés responder, no lo respondas, pero Sí. vos tuviste mellizas. ¿Eso te hizo más visible el tema o no? Y No fue, eso fue insignificante de que sean mellizas. ¿Te lo hizo visible no, más rápidamente? seguramente fue factor para la detección temprana de su hermana, contar con una hermana melliza que no tenía autismo. Por el fenómeno de comparación. Por el fenómeno Exacto, comparativo, claro. totalmente, pero ¿qué fue lo que me sucedió? Antes de que nacieran, los médicos te van como preparando, cuando vas a ser mamá, papá de mellizo, que por favor evites las comparaciones, que cada uno tiene sus tiempos, que los respetes, y eso te queda, te queda en la cabeza. Entonces, cuando comenzaron a suceder estas circunstancias, en mi caso prefería quedarme con eso, prefería quedarme con que, bueno, tengo que esperar, son diferentes, son mellizas, pero bueno, cada una tiene sus tiempos, pero es verdad, a pesar de eso uno compara y había cosas que no tenían nada que ver con respecto a la edad madurativa, había cosas que llamaban la atención. Entonces, es verdad que quizás si hubiese estado solo José, no me hubiesen llamado la atención antes, puede ser Dani. Como diría, está hablando en primera persona, Sí, lo que hace Sí. doblemente valedero lo que nos está contando. Uno a veces no sabe si preguntar o no preguntar cosas, pero me parece que preguntar ayuda mucho a Ayuda. dramatizar este tema con aquellas personas que desconocemos ese mundo, porque uno recién es como que se va involucrando en los temas, ¿no? Porque yo lo tomo como igual que Luciano, creo, lo tomamos como una política pública, esto como que tiene que ser una política pública. Por eso a veces uno no entiende, como recién nos contaba Sandra, de que sean leyes cortas, con poca reglamentación, sino solamente tiene que ver con la adecuación de tiempos, de procesos, pero que tengan un contenido básico y una argumentación tan básica, cuando es un tema tan importante, Tal cual. ¿no? Sabes que te voy a hacer una pregunta para que vos le recuerdes a nuestros oyentes la cantidad de casos que surgen por cantidad de niños. ¿Qué cantidad La, de chicos autistas en proporción de los nacidos se dan? ¿En qué casos? la Para que... prevalencia la está lleva el estudio una institución de Estados Unidos, porque como te decía, no contamos en Argentina con estadísticas, pero la prevalencia de nacimientos de personas con autismo o de personas que ya tienen autismo es una cada 54. Una Una cada 54 personas se encuentra dentro del espectro autista. Mira, Y un número importante. sí, un montón.
muchísima. Luciano. Y sí, ¿me decías también? No, Luciano, me pareció como que Ah, quería hacer una pregunta. Sí, me gustaría acotar dos cuestiones respecto a lo que venimos escuchando de nuestra compañera. Y primero que el proceso natural de mamá o papá en cuanto a un hijo o una hija con estos condicionantes o con esta condición o con estas características, si se quiere, lógicamente que es el proceso natural en principio de la negación. Y a partir de la negación comienza todo un proceso que después se va superando o no, conforme cada uno y conforme sí, también porque es muy doloroso. exactamente. Entonces es natural un proceso de negación al principio, como en todas cuestiones. Lógicamente después, de acuerdo al apoyo, uno se va abriendo, uno va aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje que lleva toda la vida. Sí, un proceso de resiliencia, como Sí, hablabas bueno, hoy, Luciano. justo lo que iba a decir, Sí. la resiliencia se da en esta condición de que uno no solamente soporta al principio, no vamos a hablar de soportar al niño, a la niña, digo del soporte, del dolor, de que no es algo supuestamente, entre comillas, natural. Y como decía la vieja de mi pueblo, las viejas, con todo respeto de mi pueblo, lo que no se da por un lado se cosecha por el otro. Es decir, toda esa capacidad y esa energía o esa sinergia de que no se da por un lado en el niño o la niña, se da por el otro, uno recibe por otro lado. En cuanto al deber y la vigilia del Estado, en esta situación, por ejemplo, del autismo o del espectro autista, esta es una de las falencias que tiene el Estado argentino, en tanto que la norma es la que regula la convivencia social, y no vamos a poder llegar a una resiliencia social positiva si legislamos solamente para intentar retirar o para intentar dejar de lado o como una válvula de escape para que no eclosione. Y entonces esta es una ley, precisamente, es una norma, precisamente que lo que hace es que es de una incompletud total en cuanto a que no se marca lo mínimo que tiene que tener una norma, es el objetivo. Por eso yo le pedía, porque conozco la norma, que me dijera el tema de, especialmente una norma no puede dejar de tener un órgano rector y un órgano de aplicación, si no es el propio Ministerio de Salud de la Nación. No vamos a poder lograr cuestiones positivas si esta norma no incorpora estos elementos fundamentales, no incorpora estadísticas, no incorpora registro, como en tantas otras cuestiones, porque dice que en el pensamiento de los legisladores está el hecho de decir, no van a hacer mucho problema porque son pocos. Entonces, ahí es donde falla la conciencia colectiva, porque estos legisladores lo que hacen es representar colectivamente a nuestra sociedad y son los que tienen que tener en cuenta estas cuestiones por demás importantes. Eso era lo que quería. Es como una norma express que al final no nos sirvió para mucho. Y la verdad que hoy basta con ir a cualquier escuela y entrar a un grado cualquiera y vamos a encontrar seguramente a una persona dentro del espectro, una o dos. Y lo que llama la atención es que año a año cada vez hay más diagnósticos con respecto al espectro y hay un crecimiento con respecto a las mujeres, porque bueno, todavía hoy por hoy siguen siendo mayormente los varones los que reciben este diagnóstico en comparación a las mujeres. Hay muchos más varones.
Pero esto no quiere decir que no hay mujeres dentro del espectro. Quizás las características en las mujeres de alguna manera están como camufladas, o quizás las mujeres no tienen como, cuando estábamos hablando en qué áreas se afectan, quizás en lo social, hay muchas que pasan desapercibidas, no es el caso de mi hija, pero sí conozco otros casos, pero cumplen con las otras características del espectro. Entonces sus diagnósticos se postergan a una adolescencia o incluso a la adultez. Hay personas que tienen mi edad y que han recibido diagnóstico y recién a los 30 y pico de años entienden qué les pasó en su vida y sufrieron hasta los 30 y pico de años sintiéndose raros, sintiéndose que no encajaban, y en realidad era porque estaban dentro del espectro y nunca fueron diagnosticados y nunca fueron tratados y nunca fueron ayudados y nunca tuvieron los apoyos que necesitan las personas dentro del espectro. Entonces se necesita que los legisladores, cuando van a trabajar este tema, que se acerquen a las entidades, que se acerquen a las asociaciones de familia y que pregunten en qué podemos ayudar, porque para leyes express, o sea, podemos hacer muchísimas, pero para trabajar realmente estos temas y para ayudar a las personas dentro del espectro autista podemos hacer mucho más, y hay muchas personas que están hoy calificadas para hacerlos y no se les consulta. Realmente lo que está haciendo mención Sandra es lo que se conoce en la política pública como el impacto que Sí. tiene esta ley sobre las personas o los ciudadanos a los que afecta esa ley. La verdad que, chicos, es un lujazo tenerlos. Me parece que yo siento mucho orgullo realmente de que formen parte de esta radio, este equipo que se puede reemplazar a un jugador y no te das cuenta porque interactúan de una manera genial. Hoy no estuvo Fede, pero estuvo Luciano, y creo que fue un lindo programa que hicimos junto a Sandra. Sandra también interactuando con nosotros con el tema de las vacunas. Así que por suerte hoy es lunes y mañana los tenemos a los dos juntos de vuelta, y encima tenemos a Mari Buenísimo. Carmen, así que lo vamos a dejar así con las La ganas. extraño, Mari Carmen, ya, hace Mañana mucho, la mañana la extraño. tenemos, Mari. Ahí Quiero tenemos, escucharla. vos fíjate, San, es con lo que es esta radio, fíjate, son 6 columnas, 3 mujeres y 3 hombres. Muy bien, ¿Eh? como debe ser. Ahí está Vir, está Micaela, está esperando Rorro. Así que nos Qué vamos a ir con bueno, un estamos temita que lo robando vamos a tiempo. pasar apenas un ratito, pero que trata y que tiene que ver mucho con el tema que abordamos de la resiliencia, ¿no? Y que uno lo puede tomar en este sentido, a este tema, por lo menos yo lo tomo en este sentido. Así que nos vemos mañana, chicos, y les Bueno, hasta dejamos con el mañana. programa de Friki. Hasta mañana.